Durante siglos, el sudario de Turín se ha convertido en una de las piezas de tela más misteriosas y controvertidas del planeta. El sudario de Turín. Un controvertido artefacto religioso ha generado controversia. Si bien los análisis científicos tradicionales han arrojado resultados contradictorios sobre su autenticidad, investigaciones recientes sugieren que podría tener unos 2000 años de antigüedad, posiblemente remontándose a la época de Jesús. Ahora muchos cristianos están cansados de la incertidumbre y por eso la IA ha resuelto este misterio secular. Pero en lugar de alegrarlos, están preocupados. Espera, y aún más importante, ¿qué reveló la IA? Mantén los ojos pegados a la pantalla para obtener las respuestas detalladas. Venir también. ¿Qué es la sábana santa de Turín y por qué es importante? En una capilla tranquila y con temperatura controlada en Turín, Italia, yace un trozo de tela de lino que sigue suscitando asombro, debate y profunda reflexión espiritual. A primera vista podría parecer simplemente una tela vieja de 4,3 metros de largo por 1 metro de ancho. Pero cualquiera que conozca, aunque sea un poco, el sudario de Turín sabe que es todo menos común. Fred, un veterano entusiasta de la historia, dijo una vez que cuando vio el sudario en persona, no solo vio una reliquia, sino que sintió que se enfrentaba a una pregunta sin respuesta. No es eso lo que hacen los misterios. No siempre ofrecen conclusiones. A veces plantean preguntas tan profundas que nos conmueven profundamente. El Santo Sudario presenta una imagen tenue, casi fantasmal, de un hombre. Tanto su frente como su espalda son visibles como si su cuerpo hubiera estado tendido sobre una mitad de la tela, mientras que la otra mitad lo cubría como una manta. La gente suele preguntarse, ¿quién es este hombre? ¿Podría ser realmente Jesucristo o es obra de un hábil falsificador de una época pasada? La respuesta, al parecer, se les ha escapado de las manos a científicos, historiadores, escépticos y creyentes durante siglos. ¿Podría un trozo de tela contener realmente la imagen de Jesús? Durante siglos se creyó que el Santo Sudario de Turín era una prueba sagrada. Pero ahora la IA ha investigado más a fondo y lo que ha descubierto ha hecho que la gente lo cuestione todo. ¿Qué vio que nosotros no? Míralo hasta el final porque la verdad podría impactarte. La primera vez que este misterioso lienzo aparece en la historia fue en 1354, cuando un caballero francés llamado Geoffroy de Charny lo presentó a la iglesia de Lierre, Francia. Afirmó que era el sudario de Jesús, una afirmación extraordinaria, considerando la cantidad de reliquias que circulaban en la Europa medieval de la época. Pero poco después, en 1389, el obispo de Troyes desestimó por completo el sudario, alegando incluso que un artista había confesado haber fabricado la imagen. Sin embargo, si realmente se trataba de una pintura ingeniosa, ¿por qué seguía apareciendo en manos de la realeza y las autoridades religiosas? ¿Por qué sobrevivió a guerras, incendios y escepticismo? Para 1453, el lienzo había llegado a manos de la Casa de Saboya, una familia real que lo trasladó a Chambéry. Fue allí en 1532 donde escapó por poco de ser destruido por un incendio que dejó marcas de quemaduras y manchas de agua visibles que aún persisten. Aún así, perduró. En 1578, fue trasladado a la Catedral de San Juan Bautista de Turín, donde ha permanecido desde entonces. Tras la muerte del exrey Humberto II, en 1983, el sudario pasó de la familia real a la Iglesia Católica. Sin embargo, incluso ahora la Iglesia no se ha atrevido a llamarlo el verdadero sudario de Cristo.
¿Por qué? Porque el misterio es demasiado grande y quizás la responsabilidad de tal afirmación aún mayor. Pero lo que hace al Santo Sudario tan extraordinario no es solo la historia que lo rodea, es la imagen en sí. Los científicos que la han estudiado de cerca dicen que no se parece a nada que hayan visto antes. No está dibujada, no está pintada. No parece provenir de ningún tinte pigmento ni proceso fotográfico. La imagen es una especie de decoloración amarillo pajizo, apenas perceptible. Y sin embargo, al observarse en negativo fotográfico revela detalles anatómicos asombrosamente claros. Además, la imagen contiene datos tridimensionales, algo que ninguna obra de arte o fotografía conocida de esa época, ni siquiera de la actualidad, produce de forma natural. Un investigador comentó en una ocasión: es como si la tela registrara un momento no en pintura o tinta, sino mediante algún proceso que aún desconocemos. Y luego están las heridas manchas de color marrón rojizo, que coinciden con lo que los evangelios describen de la crucifixión de Jesús, pequeñas perforaciones en el cuero cabelludo que parecen provenir de una corona de espinas, marcas de latigazos en la espalda, una gran herida elíptica en el costado causada por una lanza romana. Pruebas modernas han confirmado la presencia de sangre humana real tipo AB, el mismo tipo que se encuentra con mayor frecuencia en personas de Oriente Medio. ¿Podría ser todo esto una coincidencia o hay algo más? En 1978, un equipo de científicos realizó una de las investigaciones más exhaustivas sobre el sudario. Confirmaron lo que muchos sospechaban. No había rastros de pintura, ni pinceladas, ni evidencia de técnicas fotográficas modernas. Algunos incluso plantearon la teoría de que la imagen podría haber sido causada por un repentino estallido de radiación, posiblemente luz ultravioleta. Pero nadie ha logrado recrear tal efecto ni siquiera con la tecnología actual. Y eso plantea otra pregunta: si no se puede falsificar ahora, ¿cómo se pudo falsificar hace 700 años? Claro que no todos están de acuerdo. Los escépticos han señalado las pruebas de datación por carbono de finales de la década de 1980 que datan la tela en la Edad Media. Sin embargo, estos resultados también han sido cuestionados debido a la posible contaminación o al muestreo de una zona reparada de la tela. El debate, al igual que el propio sudario, se resiste a desaparecer. Para los cristianos de todo el mundo, el Santo Sudario tiene un profundo significado emocional y espiritual. Algunos creen que es el vínculo físico más cercano con el sufrimiento y la resurrección de Jesucristo. Otros lo ven como un ícono, independientemente de su autenticidad, que conmueve el corazón hacia la fe. Curiosamente, desde el siglo IV, la mayoría de las representaciones de Jesús, cabello largo, barba, expresión sombría, parecen reflejar el rostro que se ve en el sudario. ¿Será también coincidencia? ¿O acaso el sudario ha moldeado silenciosamente nuestra imagen de Cristo durante siglos? Hoy en día, el sudario sigue atrayendo a personas de todos los ámbitos creyentes, científicos, escépticos y simplemente curiosos. ¿Qué lo sigue atrayendo? ¿Será la casualidad de que estemos contemplando el sudario que una vez cubrió el cuerpo de Jesús, o será el misterio más profundo de cómo algo tan antiguo, tan frágil y tan controvertido aún puede hacernos detenernos, contemplarlo y reflexionar? La ciencia detrás de la controversia. El debate sobre la autenticidad del Santo Sudario de Turín se ha extendido durante décadas, provocando profundas emociones, acalorados debates y mucha confusión. Y quizás lo más desconcertante, ni siquiera la ciencia parece ponerse de acuerdo consigo misma.
En 1988, científicos de 3 prestigiosos laboratorios, Arizona Zurich y Oxford, realizaron pruebas de datación por carbono 14 en muestras tomadas del Santo Sudario. Sus hallazgos fueron sorprendentemente consistentes. Dataron la tela entre 1260 y 1390. Fecha que coincidió con la primera aparición documentada del sudario en la década de 1350. Naturalmente, muchos la tomaron como la última palabra. Después de todo, 3 laboratorios diferentes llegaron a la misma conclusión utilizando la misma técnica científica. ¿Qué más pruebas se necesitaban? Para esos investigadores, el sudario no era el sudario de Jesús. Era una falsificación medieval. Pero aquí es donde se pone interesante. Avanzamos hasta 2022 y de repente la historia da un giro sorprendente. Un nuevo equipo de investigadores decidió analizar el lino desde una perspectiva diferente, literalmente. Utilizaron una técnica llamada dispersión de rayos X de ángulo amplio, o WAX-EC, para estudiar la estructura de la celulosa dentro de las fibras de lino. En lugar de medir la desintegración radiactiva, como lo hace la datación por carbono WAX, analizó cómo se había descompuesto físicamente el lino con el tiempo. Y adivinan qué encontraron. El envejecimiento de las fibras era muy similar al de otras piezas de lino conocidas del siglo I en Israel. En pocas palabras, este nuevo estudio parecía decir: un momento, quizá el sudario tenga 2000 años de antigüedad. Así que ahora nos encontramos con 2 conjuntos de resultados completamente diferentes. Uno decía que el sudario era medieval, el otro dijo que podría ser antiguo. ¿A cuál de los 2 se debe creer? Algunos críticos del estudio de 1988 han expresado su preocupación por el método de datación por carbono. En primer lugar, la muestra utilizada en la prueba provino de una sola esquina del sudario, un pequeño trozo de tela. Pero ¿y si esa esquina se hubiera reparado durante la Edad Media? ¿Y si no formara parte del lienzo original? De hecho, algunos investigadores argumentan que esta zona en particular podría haber sido retejida o remendada por manos medievales, sobre todo teniendo en cuenta el desgaste que ha sufrido el sudario a lo largo de los siglos. Otros señalan que la tela podría haberse contaminado por siglos de manipulación, exposición al fuego o incluso por bacterias que podrían haber alterado las mediciones de carbono. En 2017, se publicaron análisis estadísticos de los datos sin procesar que revelaron algo inesperado. En realidad, los resultados no fueron tan uniformes como se creía. Hubo inconsistencias que sugerían que las muestras no eran todas del mismo periodo. Es un gran problema, ¿verdad? Así que ahora nos queda este fascinante misterio. ¿Es el Santo Sudario de Turín un engaño del siglo XIV? ¿O podría ser realmente una reliquia de la época de Cristo? La verdad parece residir en la tensión entre los diferentes métodos científicos, las cuestiones de la calidad de las muestras y la profunda implicación emocional que las personas tienen con el artefacto. ¿Qué sucede cuando siglos de misterio se encuentran con las herramientas más avanzadas de la actualidad? Quédense con nosotros porque lo que la IA hizo con el Santo Sudario podría cambiar nuestra perspectiva de la historia y del rostro tras el mito. ¿Cómo la IA creó una nueva imagen a partir del Santo Sudario? Recientemente, algo fascinante captó la atención de millones de personas en todo el mundo, una imagen generada por IA que afirmaba mostrar el verdadero rostro de Jesús, creada a partir del famoso y misterioso Santo Sudario de Turín. Ahora bien, para cualquiera que haya oído siquiera un susurro sobre la leyenda de esta antigua tela, este desarrollo digital probablemente plantee algunas preguntas. ¿Cómo era realmente Jesús? ¿Podría ser esto siquiera remotamente preciso? ¿Y cómo un viejo trozo de lino se convirtió de repente en el centro de una conversación global impulsada por la tecnología? Pues bien,
Eso es exactamente lo que ocurrió, y la historia detrás es tan compleja como el propio lino. El revuelo comenzó cuando el Daily Express, un tabloide británico, decidió darle un giro moderno a una reliquia milenaria. Utilizaron herramientas avanzadas y fotografías de alta resolución del Santo Sudario de Turín para realzar e interpretar la tenue huella facial que ha sido motivo de fascinación y escepticismo durante siglos. El resultado: un rostro digital detallado, un hombre con cabello largo, barba, expresión seria, casi cansada y sutiles heridas en el rostro. Se asemejaba a lo que muchos considerarían una imagen tradicional de Jesús, pero era lo suficientemente diferente como para que la gente se detuviera, reflexionara y compartiera. ¿Esta imagen se basaba en la ciencia, la fe, el arte, o algo completamente diferente? Para crearla, el periódico no se limitó a usar Photoshop ni edición fotográfica básica. Se basó en gran medida en Midjourney, un potente programa de inteligencia artificial conocido por crear imágenes realistas a partir de indicaciones escritas. No se trataba simplemente de alguien aportando conjeturas al azar. Se hizo un esfuerzo por ser precisos, por alimentar el sistema con detalles del propio sudario. Y quienes conozcan un poco el sudario de Turín sabrán que este paño no es un trozo de tela cualquiera. Se cree que envolvió el cuerpo de Jesús tras la crucifixión con una leve huella que ha suscitado debates documentales, peregrinaciones y ahora incluso recreaciones digitales. Lo que hizo este momento aún más intrigante fue cómo otros medios de comunicación se sumaron a la tendencia. Poco después de que la imagen del Express se hiciera viral, The Sun creó su propia versión utilizando una herramienta de inteligencia artificial diferente llamada GenCraft. Fue como un repentino renacimiento de la imaginería religiosa gracias a la inteligencia artificial, con cada medio ofreciendo su propia interpretación visual de una de las figuras más esquivas de la historia. ¿Y qué opinaba la gente? Algunos se asombraron. Otros se mostraron escépticos. A otros les conmovió, mientras que muchos no pudieron evitar preguntarse: ¿nos estamos acercando a la verdad? ¿O simplemente estamos construyendo nuevos mitos con máquinas más inteligentes? La fuerza emocional de esta imagen es innegable. Para algunos, ver un rostro, incluso uno interpretado digitalmente junto a la figura de Jesús, añade un matiz humano a siglos de adoración abstracta. Hace que lo espiritual se sienta más tangible, como un puente entre la fe antigua y la tecnología moderna. Pero de nuevo, no es justo preguntar si una máquina puede realmente capturar el alma de un hombre venerado por millones de personas. ¿Puede la IA comprender lo divino o simplemente nos refleja nuestra propia imaginación? Este momento también plantea preguntas más amplias sobre cómo usamos la tecnología para interpretar la historia y la religión. Una cosa es usar la IA para colorear fotos antiguas o simular arquitectura antigua, pero es algo completamente distinto cuando se aplica a una figura tan sagrada y misteriosa como Jesús. Abre conversaciones sobre creencias, ética, autenticidad e incluso propiedad, porque ¿quién puede decir cómo era Jesús? Debería guiarse por documentos históricos, la tradición artística, la fe, o ahora la IA. Tanto para creyentes como para no creyentes, la imagen se convierte en algo más que píxeles. Se convierte en un reflejo de lo lejos que ha llegado la tecnología y de lo mucho que aún anhelamos ver, tocar y comprender, ver los misterios de nuestro pasado. Y cabe destacar que a pesar de siglos de arte religioso, a pesar de innumerables representaciones en catedrales y la cultura, algo en esta imagen generada por IA resultaba nuevo. Quizás sea el detalle. Quizás sea la forma en que la tecnología puede hacer que lo distante se sienta íntimo. O quizás sea porque seguimos buscando la conexión en píxeles, pinturas u oraciones.
Pero ¿qué sucede cuando comparamos esta imagen con las que conocemos de toda la vida, con las representaciones tradicionales transmitidas a través de la fe y la cultura? Analicémoslo con más detalle, porque la comparación de esta visión moderna con los clásicos podría revelar más sobre nosotros que el propio tema. No parpadees. El contraste podría sorprenderte. ¿Cómo se compara la imagen de la IA con las representaciones tradicionales? En cuanto la imagen de Jesús generada por IA empezó a circular por Internet, la conversación se disparó. Personas de todos los rincones de la web se detuvieron, observaron con más atención y preguntaron lo mismo. ¿Cómo podía una máquina acercarse tanto a lo que tantos han imaginado durante siglos? La imagen con sus tonos sepia y su serena intensidad resultaba extrañamente familiar. Tenía ese aire atemporal, casi como una vieja foto familiar guardada en un álbum polvoriento. Pero había algo más. El rostro parecía amable, pero curtido, solemne, pero reconfortante. Y luego estaban los pequeños, pero visibles moretones y marcas. Nada dramático, solo lo suficiente para hacerte pensar. ¿Es este el Salvador sufriente del que leímos en la escuela dominical o que vimos pintado en las paredes de la catedral? Muchos dijeron que les recordaba al Jesús con el que crecieron. El cabello largo y suelto, la mirada sabia y firme. El tipo de rostro ante el que uno podría imaginarse arrodillado en una capilla a la luz de las velas o en la portada de un viejo libro de oraciones. Algunos quedaron asombrados. Dijeron que la IA había capturado no solo una imagen, sino un sentimiento, algo espiritual, incluso sagrado. Pero luego vinieron los demás, aquellos que la vieron y se preguntaron, un momento, ¿es este realmente Jesús o solo otra versión occidental de él? Porque siendo sinceros, la mayoría de las imágenes de Jesús que circulan por ahí, ya sea en pinturas, películas o estatuas de iglesias, son más europeas que de Oriente Medio. Los críticos se apresuraron a señalar que esta imagen, a pesar de toda su emoción y detalle, podría ser producto de un sesgo. Después de todo, la IA que la creó a mitad de camino se había entrenado con millones de imágenes ya disponibles en línea. ¿Y qué clase de Jesús domina esos archivos digitales, el de ojos azules y piel clara? No el judío de la Palestina del siglo PIN. Y luego llegaron los expertos, en particular, aquellos de círculos religiosos y académicos con una visión más escéptica. Especialistas en IA católica IGA2 y teólogos intervinieron recordando amablemente a todos que si bien la imagen era impactante, no provenía de datos arqueológicos ni de reconstrucciones de ADN verificadas. Provenía de algoritmos probabilidad y una gran influencia de las representaciones existentes. Algunos argumentaron que confiar en la IA para definir una figura tan sagrada era como entregarle la antorcha espiritual a un robot. A otros no les importó. Dijeron que no importaba de dónde provenía la imagen, siempre que ayudara a las personas a reflexionar, conectar o incluso a detenerse a pensar en silencio. Fred, un profesor de Oregón, dijo que se quedó mirando la imagen durante 10 minutos sin decir palabra. No sé si es real, admitió, pero me hizo sentir algo. María, exalumna de Historia del Arte, dijo que se le puso la piel de gallina. Es como si la IA supiera lo que necesitábamos ver, no solo al Jesús pulido y perfecto, sino al que realmente sufrió. Pero no todos sintieron esa calidez. A algunos les inquietó lo mucho que les gustó. Un usuario publicó, «No es raro que una máquina haya creado esto y que yo aún sintiera algo sagrado. ¿Qué dice eso de mí o de la fe en general?» Y ese es el meollo del debate, ¿no? ¿Importa que algo espiritual provenga de una máquina si toca el espíritu? ¿O es esa línea demasiado sagrada para cruzarla? Esta imagen ha abierto una puerta que muchos no esperaban cruzar. Una conversación no solo sobre fe y tecnología, sino sobre memoria, cultura
y lo que elegimos ver cuando pensamos en lo divino. Hablamos de fe, de reverencia, de lo que consideramos sagrado, en un mundo que sigue difuminando las fronteras entre lo humano y lo mecánico. Y aunque algunos lo llaman inspirador, otros lo consideran peligroso. Porque para muchos cristianos no se trata solo de una imagen, se trata del alma. Y lo que viene a continuación podría explicar por qué algunos están profunda y sinceramente preocupados. Quédense con nosotros porque las razones podrían no ser las que esperan. ¿Por qué algunos cristianos están preocupados? A medida que la noticia de la imagen generada por IA derivada del Santo Sudario de Turín continúa circulando por todo el mundo, no sorprende que una ola de inquietud se haya extendido por las comunidades cristianas. Para muchos creyentes no se trata solo de tecnología o arte digital, se trata de algo mucho más personal y sagrado. Algunos lo consideran fascinante, mientras que otros no pueden evitar sentir un temor silencioso. ¿Qué sucede cuando las máquinas empiezan a interpretar lo que para ellas es el rostro de Dios? Existe una línea que no deberíamos cruzar aunque sea posible. Muchos cristianos, especialmente aquellos profundamente arraigados en la tradición, plantean serias preocupaciones sobre lo que todo esto significa para su fe. La principal preocupación no son los píxeles ni los algoritmos. Se trata de la intención. Han empezado a preguntarse, ¿puede una máquina comprender realmente el misterio de la divinidad? Los teólogos católicos han expresado opiniones firmes, señalando que aunque la imagen generada por IA parezca más clara o realista que el sudario original, podría estar perdiendo el hilo. Argumentan que intentar realzar lo que muchos consideran una reliquia divinamente orquestada podría ser un acto de sutil arrogancia. Después de todo, ¿quiénes somos nosotros para pensar que podemos mejorar algo que muchos consideran un milagro? Hay algo profundamente humano en el arte sacro. Históricamente nunca se ha tratado solo de la apariencia. Las imágenes sagradas están imbuidas de reflexión personal, peso emocional e intención espiritual. Los artistas que pintaron íconos o esculpieron santos lo hicieron con oración, ayuno y a menudo con un sentido de responsabilidad espiritual. ¿Podrá una máquina replicar eso? ¿Puede una IA comprender verdaderamente el sufrimiento, la devoción, la esperanza o la chispa divina que se esconde tras esas emociones? Y si no, ¿qué dice esto de la imagen generada por la IA? Es hermosa quizás, pero vacía. Y luego está el aspecto teológico que lo complica todo. A medida que la IA avanza y desarrolla sistemas que imitan el pensamiento y la creatividad humanos, surge naturalmente la pregunta: ¿dónde termina la imaginación humana? ¿Y dónde comienza la inspiración divina? Los teólogos están cada vez más preocupados por la posibilidad de que recurrir a la IA para crear imágenes religiosas difumine los límites entre lo sagrado y lo artificial. Si las verdades espirituales se filtran mediante código y algoritmos, existe el peligro de distorsionar el mensaje. ¿Sigue siendo una imagen sagrada o simplemente una imitación astuta? Para algunos, esta conversación es aún más profunda. Les preocupa que introducir la IA en espacios antes reservados para la reflexión sagrada pueda debilitar el vínculo emocional y espiritual que los creyentes tienen con estos objetos. Cuando algo tan venerado como el Santo Sudario de Turín, una reliquia que muchos creen que lleva el rostro de Cristo, es interpretado por una máquina. ¿Facilita esto que la gente olvide el misterio al fin y al cabo? ¿No se supone que la fe consiste en creer en lo invisible? ¿No es parte del poder del Santo Sudario su ambigüedad, su misterio, el hecho de que invita a la maravilla, no a la claridad? Se ha citado a personas como el Padre Miguel, sacerdote español, que afirman que si bien la tecnología tiene su lugar para ayudar a los humanos a comprender el mundo, hay ámbitos en los que simplemente no encaja. Compartió con su congregación que la IA
puede analizar patrones sanguíneos, simular estructuras faciales y construir un rostro digital. Pero lo que no puede hacer es capturar el silencio sagrado, el dolor sereno, la profundidad del amor que los creyentes perciben al contemplar la tela original. Según él, reducir ese momento de reverencia a una imagen generada por computadora corre el riesgo de convertir el misterio en espectáculo. Incluso en círculos cristianos más progresistas, estas preocupaciones no se descartan fácilmente. Algunos reconocen que la IA podría ayudar a los historiadores a comprender las características físicas o el contexto del hombre envuelto en el Santo Sudario, pero se niegan rotundamente a convertir esos cálculos en imágenes para la devoción. ¿Se trata realmente de fe?, preguntó un seminarista en una entrevista, o de satisfacer nuestra necesidad de verlo todo, explicarlo todo y controlarlo todo. El debate continúa en foros, iglesias y comunidades en línea sin una resolución clara a la vista. Pero una cosa es segura: este momento ha suscitado una profunda reacción humana. Miedo a sustituir la fe por la tecnología. Hay algo discretamente inquietante, quizás incluso desgarrador, en ver cómo evoluciona la fe en un mundo donde la tecnología avanza a una velocidad que supera la capacidad de comprensión humana. Y últimamente personas como Daniel, creyente de toda la vida, y devoto feligrés, se han encontrado en una extraña encrucijada. En su opinión, cuando las iglesias empiezan a usar inteligencia artificial para responder a las oraciones, no se trata solo de una innovación ingeniosa, sino del comienzo de algo profundamente antinatural. Ha dicho más de una vez que una oración no es un mensaje que envías y recibes una respuesta automática, sino un clamor del corazón. ¿Y acaso no tiene sentido? No se trata el propósito de la oración de conectar con algo o alguien más allá de nosotros mismos, con la esperanza de que un ser vivo nos escuche. A Daniel le preocupa que a medida que las iglesias dependen más de la IA para conectar con los creyentes, algo sagrado se esté perdiendo en la traducción. Describió su visita a una pequeña iglesia que había implementado un asistente virtual con IA. Al principio la gente sentía curiosidad, pedía versículos bíblicos, programaba confesiones e incluso recibía bendiciones automáticas. Pero con el tiempo, el contacto humano comenzó a desaparecer. Los pastores fueron reemplazados por pantallas. Los momentos presenciales dieron paso a sermones pregrabados. Y luego llegaron las ceremonias religiosas virtuales, los servicios transmitidos en vivo, los sacramentos digitales, los coros holográficos. ¿Qué pasa con el alma de una reunión?, preguntó Daniel cuando ya nadie se reúne. No estaba en contra de la tecnología en absoluto. Comprendía los beneficios de llegar a los confinados en casa, conectar a creyentes de todo el mundo e incluso ofrecer consuelo durante una pandemia. Pero para él, la fe siempre había consistido en estar presente, sentarse junto a alguien, en la banca, tomarse de la mano durante la oración, llorar juntos, cantar juntos, partir el pan juntos. ¿Puede una transmisión en vivo replicar eso? ¿Puede un algoritmo ofrecer empatía? Estas no eran preguntas retóricas para Daniel. Eran preocupaciones sinceras que surgían de su experiencia como alguien que ha visto cómo las iglesias se volvían más silenciosas y digitalizadas. Luego está el tema de los símbolos sagrados. Y Daniel mencionó un ejemplo que le quedó grabado: el Santo Sudario de Turín, un artefacto profundamente venerado que muchos creen que lleva la imagen del mismísimo Cristo. Durante siglos se abordó con admiración, oración y reverencia. Pero ahora, con el uso de herramientas de IA para mejorar la imagen, clarificarla, colorearla y animarla, Daniel temía que estuviéramos traspasando los límites. ¿Estamos admirando una reliquia o retocando un JPEG?, preguntó con tristeza. No le enojaba la tecnología en sí. Lo que le preocupaba
Era la mentalidad que la sustentaba, el afán de arreglar algo que nunca se concibió como un producto de mejorar un milagro. Cuando tomamos algo que se supone que nos conmueve espiritualmente y tratamos de optimizarlo, dijo, no nos acercamos a Dios. Solo estamos jugando con píxeles. Y no está solo. Este tipo de conversaciones ocurren en cafeterías, foros en línea y estudios bíblicos nocturnos por todas partes. La gente se pregunta, ¿dónde está el límite entre las herramientas útiles y los sustitutos perjudiciales? Cuando dejamos que la IA nos ayude a organizarnos o enseñar, eso es una cosa. Pero ¿cuándo empieza a orar por nosotros? ¿Cuándo se convierte en el sacerdote, el coro y la congregación? No es algo en lo que vale la pena detenerse. Daniel cree que la fe cristiana en esencia se trata de comunidad. Se trata de que las personas estén con otras personas, personas reales, desordenadas y hermosas. No porque sean eficientes, no porque estén optimizados, sino porque Dios obra a través de las relaciones, a través de momentos de incomodidad, abrazos incómodos, risas compartidas y largos silencios que solo ocurren cuando estás verdaderamente presente con los demás. La fe no es solo una idea, dijo. Es una experiencia, y las experiencias requieren personas reales. No afirma tener todas las respuestas. Él sabe que algunas personas se sienten empoderadas por la adoración digital. Otras se sienten más cerca de Dios, gracias a las nuevas tecnologías. Y eso está bien. Pero quiere asegurarse de que la conversación se mantenga firme. Quiere que la gente se pregunte, ¿estamos haciendo estos cambios para profundizar nuestra conexión con Dios? ¿O los estamos haciendo porque es más fácil, más barato y está de moda? Con esto llegamos al final de este video. Gracias por verlo. Si te gustó este video, dale a me gusta, comenta y suscríbete para ver más contenido. Para disfrutar de más historias emocionantes, haz clic en el siguiente video que aparece en tu pantalla.